Buenos días a todos los presentes. En Ibagué los 17 días del mes de febrero del 2017, siendo las 10:05 de la mañana, se inicia la audiencia de lectura de segunda instancia en contra del señor Juan Francisco Acevedo por el presunto delito de secuestro. Preside la audiencia el honorable magistrado el doctor Héctor Hugo Torres Vargas. Nos colocamos de pie para recibirlo. Siendo las 17 minutos de la mañana de hoy, 17 de febrero de 2017, se está la audiencia para leer la sentencia dentro de la acción de revisión 73-268-60-00-000-2012, 000-16, siendo accionante el señor Juan Francisco Acevedo. Verificamos la presencia de partes e intervinientes, Fiscalía, Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Para usted y para los demás asistentes, el Ministerio Público está representado por la Procuradora Judicial 2, número 361. Soy Romelia Bocanegra. El apoderado del demandante. Buenos días, señor magistrado más interveniente en esta vista pública. Comparece por la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, Feníbal Ramírez Fernández, en representación de los intereses del condenado interno Juan Francisco Acevedo. Muchas gracias. Se da constancia que en el cuaderno aparecen citaciones a la víctima, al igual que al fiscal, lo mismo que se dispuso el traslado del señor Juan Francisco Acevedo. Se desconocen los motivos por los cuales no han comparecido. La sentencia señala lo siguiente: República de Colombia, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, Ibagué, 31 de enero de 2017, magistrado ponente Héctor Hugo Torres Vargas. Radicación 73-268-60-00-000-2012-00016, aprobado por acta 045. Objetivo: proferir sentencia dentro de la acción de revisión instaurada por el señor Juan Francisco Acevedo a través de apoderado contra la sentencia del 7 de octubre de 2013 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal. Antecedentes. De acuerdo a lo señalado en el proceso penal, siendo aproximadamente las 6:30 horas del 27 de febrero de 2012, en el kilómetro 7 más 950 metros de la vía que el Espinal conduce a Suárez, el señor Juan Francisco Acevedo y otros sujetos, utilizando uniformes e insignias de la Policía Nacional, instalaron un falso retén en el que lograron detener los camiones de placas UGD 110 y SKG 862, el primero conducido por Cristian Giovanni Garzón Arévalo, en el que también se movilizaba Enrique Garzón, y el segundo a cargo de José Luis Gamba López, personas que fueron amenazadas con armas de fuego y retenidas por cerca de una hora, habiendo los secuestradores apoderado los dos vehículos y de la mercancía que llevaban, automotores que fueron recuperados posteriormente. El 28 de febrero de 2012, ante el Juzgado Primero Penal Municipal del Espinal, se legalizó la captura del señor Juan Francisco Acevedo, a quien en la misma fecha se le formuló imputación como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juegos, accesorios, partes o municiones señalados en los artículos 168, 239, 240, inciso segundo, 241, numerales noveno y décimo, 346 y 365 del Código Penal, sin que se hubiera allanado los cargos, habiéndose el impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. El 7 de mayo de 2013 se suscribió un preacuerdo entre la Fiscalía y el señor Juan Francisco Acevedo, asesorado de su defensor, en el que aquel aceptó de manera libre y voluntaria ser coautor a título de dolo de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones, a cambio que se le considera la rebaja de la tercera parte de la pena a imponer. Se pactó que se tomaría como base para el concurso el delito de secuestro, cuya pena mínima es de 192 meses, la cual se aumentaba en 12 meses para los delitos concurrentes, para un total de 17 años, a lo cual se rebajaba la tercera parte, quedando la pena en 11.33 años, y se aclaró que todas las víctimas habían sido indemnizadas.
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal condenó al señor Juan Francisco Acevedo a 11 años y 4 meses de prisión, multa de 541 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo término de la pena principal como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones, habiéndole negado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, sentencia que cobró firmeza en la misma fecha. El 15 de junio de 2016 se presentó demanda de revisión en la que, después de referirse a los hechos por los que fue condenado el señor Juan Francisco Acevedo y a la sentencia impartida en su contra, se invocó la causal señalada en el numeral séptimo del artículo 192 de la Ley 906 de 2004. Señaló el apoderado del accionante que para los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y conexos, entre estos, contra el patrimonio económico, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 6 de julio de 2012, radicado 35767, estableció que tenían derecho a la rebaja de pena, comillas, por redención o a partir del primer cuarto, cierra comillas, los sentenciados bajo las premisas contenidas en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006, 198.8 de la 1098 de 2006, 32 de la 1142 de 2007, 28 de la 1453 de 2011, 13 de la 1474 del último año citado y cuarto de la Ley 1773 de 2016, que repararon los perjuicios en los términos del artículo 269 del Código Penal. Expresó que su defendido aceptó los cargos y reparó integralmente los perjuicios, los que no fueron tenidos en cuenta por el fallador. Además, carece de antecedentes, aspectos que fueron consignados en la sentencia condenatoria. Solicitó que se revise la sentencia, se le concedan los beneficios establecidos en el artículo 269 del Código Penal, se redosifique la pena de 136 meses de prisión que se le impuso al señor Juan Francisco Acevedo por los delitos de secuestro y otros, de acuerdo a lo dispuesto en la citada providencia. Alegatos de conclusión. Expuso el apoderado del accionante que en sentencia del 6 de julio de 2012, radicado 35767, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció un cambio que le favorece a su representado, quien el 7 de marzo de 2013 celebró un preacuerdo en el que se plasmó la reparación integral a las víctimas sin que el fallador hubiera tenido en cuenta la rebaja señalada en el artículo 269 del Código Penal, argumentando que no era procedente por prohibición del canon 26 de la Ley 1121 de 2006. Expresó que la citada corporación desarrolló una línea jurisprudencial en la que indicó que para los delitos de secuestro, extorsión y conexos era procedente la citada rebaja, cuando antes de proferirse sentencia se reparaba integralmente a la víctima, beneficio punitivo que también se admitió en los radicados 31531, 35767, 25741, 32762 y 42647. Dijo que en la sentencia del 6 de junio de 2012 antes referida, la citada corporación indicó que la rebaja de pena por reparación integral en los delitos contra el patrimonio económico era un derecho y no un beneficio, lo que excluye la restricción establecida en la Ley 1121 de 2006, por lo que quienes hayan reparado a las víctimas antes de dictarse sentencia, como ocurrió en este caso, tienen una compensación independiente a la terminación anticipada del proceso. Señaló que estaba demostrada la causal establecida en el numeral séptimo del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, por lo que se debe declarar fundada y que la pena a imponer a su representado es de 102 meses de prisión, parámetro al que debe ajustarse la accesoria inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La Fiscalía coadyuvó la petición e indicó que en la sentencia de revisión del 24 de junio de 2013, radicado 39201, relacionado con un delito de extorsión tentada, la Corte Suprema de Justicia reconoció que había existido un cambio jurisprudencial en cuanto a que la rebaja punitiva por indemnización integral de perjuicios en los delitos contra el patrimonio económico es un derecho. Expuso que el fallador tuvo en cuenta las penas establecidas en el preacuerdo, pero no reconoció la citada rebaja, a pesar de aceptar que hubo indemnización integral a las víctimas, y considero que los argumentos del defensor son claros, precisos y coherentes, siendo procedente revisar lo relativo a la punibilidad, reconociendo los descuentos por la reparación. Consideraciones. Competencia. De conformidad con lo señalado en el numeral tercero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, esta sala es competente para conocer y decidir la acción de revisión interpuesta por el señor Juan Francisco Acevedo a través de apoderado contra la sentencia DEA del 7 de octubre de 2013 emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal. Problema jurídico. Concurre la causal de revisión señalada en el numeral séptimo del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 para modificar las penas impuestas al precitado en la referida sentencia. Respuesta al problema jurídico.
El citado numeral señala como causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas, comillas, cuando mediante pronunciamiento judicial la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad, cierra comillas. De las pruebas allegadas, se trata que el 7 de octubre de 2013 el Juzgado Primero Penal de Circuito del Espinal condenó a Juan Francisco Acevedo a 11 años y 4 meses de prisión, multa de 541 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de juegos por igual término al de la pena principal, como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juegos, accesorios, partes o municiones, habiéndole negado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esa sentencia quedó ejecutoriada en la misma fecha. Revisado el proceso penal adelantado contra el señor Juan Francisco Acevedo, se extracta que el mismo se terminó en forma anticipada como consecuencia de un preacuerdo suscrito entre el precitado y la Fiscalía, en el que aquel aceptó de manera libre y voluntaria ser coautor a título de dolo de los delitos antes referidos a cambio de que se le considera rebaja de la tercera parte de la pena a imponer. Se pactó que para el concurso se tomaría como base el delito de secuestro, cuya pena mínima es de 192 meses, la cual se aumentaba en 12 meses para los punibles concurrentes, para un total de 17 años, a lo cual se le rebajó la tercera parte, quedando la pena de prisión en 11.33 años, y se aclaró que todas las víctimas habían sido indemnizadas. Los punibles y penas por los que se impartió condena en contra de Juan Francisco Acevedo corresponden a los mismos por los que el precitado celebró el preacuerdo con la Fiscalía 23 Seccional del Espinal. El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 establece que, comillas, cuando se trate de los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea eficaz, cierra comillas. Aunque en principio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que, como el precepto antes citado excluyó beneficios y subrogados para los delitos enlistados en el mismo, no era procedente conocer la rebaja de pena contenida en el canon 269 del Código Penal respecto del delito de extorsión, esa tesis la modificó en forma favorable a través de la sentencia del 6 de junio de 2012 emitida en el radicado 35767. En la citada provincia se indicó que, comillas, nacida la Ley 1121 de 2006 en el contexto de una justicia restaurativa, debía proyectar sus efectos teniendo en cuenta dicha situación, y por tanto ha de dársele alcance a la satisfacción de los derechos de la víctima en relación con su participación en el conflicto, que no es exclusivo de la justicia penal y por lo tanto se debe propiciar y estimular la reparación de los perjuicios por medio de consecuencias favorables para el agresor, como la contenida en el artículo 269 del Código Penal. Suspensivos. Así, no habiendo tenido en cuenta en dicha interpretación el espectro de la justicia restaurativa, tanto legal como constitucionalmente adoptada para el sistema procesal vigente en el que se aplicaría la Ley 1121 de 2006, le corresponde a la Sala, en respeto a dicho orden tanto normativo como político, abandonar aquella interpretación y en su lugar darle alcance restaurador a la aplicación del artículo 269 del Código Penal en los delitos de extorsión, siempre que se acrediten los presupuestos de hecho previstos en dicha norma. Por eso, la connotación de la expresión otros beneficios contenida en el artículo 26 de la 1121, siendo el referente primario de dicha remisión contener en la misma norma rebajas de pena por sentencia anticipada y convención, subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional, prisión domiciliaria, no abarca el de reducción de pena previsto en el artículo 269 del Código Penal por reparación en los delitos de extorsión. En conclusión, se puede afirmar que la mencionada reducción de pena para efecto de la rebaja de la reparación no puede entenderse como otro beneficio legal y por tanto no se halla cobijada en la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Cierra comillas. Igualmente expuso en la citada providencia que, comillas, el legislador ni mencionó, ni indicó, ni sugirió en manera alguna que en la exclusión del artículo 26 de la 1121 de 2006 debía considerarse incorporada la reducción de pena contenida en el artículo 269 del Estatuto Punitivo,
de suerte que interpretarlo en tal sentido sería desconocer el mandato restrictivo concedido a la analogía en el inciso final del artículo 6, dedicado a consagrar normativamente el principio de legalidad, precepto según el cual la analogía solo se aplicará en materias permisivas, disposición cuyo estricto cumplimiento constituye una razón adicional para indicar a la Sala el necesario cambio jurisprudencial en esta materia. Continúa la Corte, así, fácil se puede concluir que ni fue objeto del legislador excluir la aplicación del artículo 269 del Código Penal en relación con el delito de extorsión, ni tampoco así lo entendió la Corte Constitucional. Así pues, dice la Corte, la Sala en lo sucesivo modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por extorsión repararon los perjuicios en los términos previstos en el artículo 269, sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena y sin efectos en el término prescriptivo de la acción penal, cierra comillas. Recuento del que se extracta claramente que el cambio jurisprudencial que se dio en la citada sentencia radicó exclusivamente en señalar que dentro de las provisiones contenidas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 no quedaba incluida la rebaja de pena indicada en el canon 269 del Código Penal respecto del delito de extorsión, que es el único punible de los contenidos en el primer artículo citado que atenta contra el patrimonio económico. Respecto de los demás delitos que atentan contra el citado bien jurídico, entre estos el hurto calificado y agravado, no ha existido prohibición de rebaja por reparación a que se refiere el artículo 269 del Código Penal, por lo que respecto de ellos no se puede considerar que la sentencia del 6 de julio de 2012 emitida en el radicado 35767 hubiera tenido un cambio favorable, y al no existir restricción respecto de ellos se debe aplicar la citada figura jurídica siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el mencionado precepto. La rebaja que reclama el señor Juan Francisco Acevedo no tiene aplicación, pues fue condenado por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, pero no por el punible de extorsión. A la vez, no puede pasar desapercibido que la rebaja contenida en el artículo 269 del Código Penal tiene aplicación única y exclusivamente en los delitos contra el patrimonio económico, por lo que no puede hacerse extensiva a tipos penales que protejan otros bienes jurídicos, entre estos el secuestro, como equivocadamente lo consideró el apoderado del accionante y el delegado de la Fiscalía, quienes le dieron un alcance que no tiene la sentencia del 6 de junio de 2012 emitida en el radicado 35767, en la que se reitera, con absoluta claridad se estableció que la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 no incluía la rebaja de pena indicada en el canon 269 del Código Penal respecto del delito de extorsión. Ahora bien, para la fijación de la pena, en el preacuerdo suscrito entre Fiscalía y Juan Francisco Acevedo, se tomó el secuestro como delito base, se pactó el mismo en 192 meses de prisión, que corresponde al mínimo de la establecida en la ley, incluido el aumento indicado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, guarismo al que se le adicionó 2 meses por los 3 delitos concurrentes, y aunque no se indicó el porcentaje exacto respecto de cada uno de estos, del texto del mismo y de la sentencia se extracta que sobre el hurto calificado se tuvo en cuenta la reparación. Véase que en el preacuerdo se indica que, comillas, así las cosas, siguiendo las reglas del concurso de conductas punibles, se tendrá para efectos de punibilidad el delito cuya pena es la más grave. En este caso será el secuestro simple, cuya pena mínima de prisión es de 192 meses y se aumenta hasta el otro, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias, y hurto calificado, en donde ya se llevó a cabo el proceso de indemnización para todas las víctimas, entre ellas las que no vieron afectado el patrimonio económico como consta en las actas por ellos suscritos, de donde se desprende el interés del procesado de resarcir los daños causados, aún sin que la ley lo obligue a ello, cierra comillas, de lo cual se colige que se tuvo en cuenta la reparación para el delito de hurto calificado, el que se reitera es el único delito objeto de condena sobre el que procedía la rebaja de pena por reparación. De considerarse lo contrario, esto es, que no se tuvo en cuenta ese aspecto, esa situación debe haberse planteado en sede de apelación y no a través del recurso extraordinario de revisión, el cual solo procede por las causales taxativamente señaladas en la ley. Tampoco puede pasar desapercibido que la sentencia, que varió favorablemente el criterio jurídico sobre la rebaja de pena por reparación
de perjuicio respecto del delito de extorsión es anterior a la condena impuesta al señor Juan Francisco Acevedo, por lo que cualquier tema relacionado con ese aspecto debe haberse propuesto en el proceso penal y no en sede de revisión. Así las cosas, es pertinente colegir que no concurre la causal propuesta en la demanda presentada en representación del señor Juan Francisco Acevedo contra la sentencia a día del 7 de octubre de 2013, por lo que se declarará infundada. En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar infundada la causal de revisión propuesta por el señor Juan Francisco Acevedo contra la sentencia dada el 7 de octubre de 2013, a través de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal condenó al precitado como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado, agravado, utilización ilegal de uniforme de insignia y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo a las razones expuestas. Segundo, esta sentencia se notifica en estrados y contra ella no procede ningún recurso. Notifíquese y cúmplase los magistrados Héctor Hugo Torres Vargas, María Cristina Yepes Aviví, Ivanova Arteaga Guzmán, la secretaria Luz Mireya Jaramillo Díaz. Siendo las 10:30 de la mañana, se termina la audiencia. Gracias por comparecer.